¿Qué tal? Pues ahora sí, es la una ya y como siempre intentamos empezar puntuales, aprovecho en lo que van subiendo el resto de asistentes, se van conectando para dar las gracias a todas las personas que estáis aquí. Eh, Creemos que el tema es desde luego un tema candente y es un tema que interesa a la audiencia y esto nos lo muestra el elevadísimo número de entradas que hemos vendido para este encuentro. Casi 400 personas se han inscrito, lo cual es un éxito y un logro que debemos en parte también a nuestros ponentes a los que presentaré luego. Mientras se acaban de conectar, como os decía, las personas que se han inscrito, dejo aquí el recordatorios habituales sobre el Twitter de los eventos, sobre la forma de contactar con SDA y intentaremos manejar las preguntas que vayan surgiendo, que podéis formular a través del chat o de preguntas y respuestas. Dejo ahí proyectada la agenda y mientras os voy contando eso, que si hago memoria, en el encuentro anterior, que fue en marzo, estábamos a punto de lanzar MIA y eso os contábamos. Hemos pasado un trimestre muy intenso en servicios digitales de Aragón, pero casi podemos confirmar que MIA está siendo un éxito. Hay más de 35.000 personas que han usado la herramienta, personas tanto físicas como jurídicas, que entre otras cosas pues pueden aceptar notificaciones casi desde la palma de su mano y ver datos personales de su interés. Mía es un producto que va creciendo, al que le van llegando nuevas funcionalidades, así que si habéis entrado, os recomendamos que sigáis entrando y si no lo habéis hecho, os invitamos a entrar a mia.aragon.es. También me gustaría recordar antes de empezar, y no me extiendo nada, eh, que los encuentros son un espacio seguro, es decir, es un sitio donde compartir conocimiento, donde descubrir temas que nos interesan, o descubrir a colegas de profesión que teníamos o no teníamos en el radar. Así que sin más dilación y para dejar tiempo a las invitadas y a los invitados de hoy, que es a quienes habéis venido a escuchar, voy a presentar a Nieves Ábalos. Nieves Ábalos es experta en interfaces conversacionales, es cofundadora y CPO de Monoceros Labs, que es un estudio de innovación especializado en estrategia, en diseño conversacional y en tecnologías del habla, en el que investigan el estado del arte de la tecnología en inteligencia artificial para crear voces sintéticas en español y aplicaciones basadas en ellas. Han creado apps de voz para Amazon Alexa y han colaborado en proyectos con empresas como RTV Prisa o el producto Fono. Nieves Ábalos estudió ingeniería informática en la UGR y lleva más de 10 años en el sector de las interfaces conversacionales. Con máster de desarrollo de software estuvo investigando en sistemas de diálogo como parte de su formación predoctoral en el grupo Sisdial y trabajó 5 años en el departamento de innovación de Viva, que es una empresa del grupo BBVA, donde llegó a ser product manager de una plataforma conversacional con agentes inteligentes. Nieves fue directora del máster de inteligencia artificial y deep learning de K-School y ha sido profesora del módulo de interfaces conversacionales, además de dar charlas en diferentes escuelas de diseño y negocio. Desde 2019 lidera la comunidad Women in Voice en Spain, que es parte de Women in Voice, y en 2020 fue reconocida como Alexa Champion, mérito que dan desde Amazon Alexa a los desarrolladores que más aportan a la comunidad. A mí solo me queda darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación y darle la bienvenida. Dejo que comparta ella brevemente Vale. su presentación. Muy, muchísimas gracias, Cristina, por esta súper presentación. Y voy a compartir un segundito. A ver, ahí está. Y lo que decía, pues Cristina, muchas gracias a ti y a Servicios Digitales de Aragón por hacerme este huequito para que os cuente un poquito más acerca de las tecnologías basadas en inteligencia artificial que hacen posible que podamos hablar con asistentes virtuales, entre otras cosas. Voy a intentar ser escueta, resumir en 20 minutos cómo funcionan, ¿vale? De tal manera que podáis, bueno, profundizar si os interesa en este tema de otra manera y con otros recursos, ¿vale? Se ve todo bien, ¿verdad?
Muy bien. Esto lo paso rápido porque Cristina me ha presentado maravillosamente. Sí que os dejo aquí pues mi Twitter y mi LinkedIn por si después de la charla también queréis contactar conmigo o hacerme alguna pregunta. Yo encantadísima de responderla. Y vamos al lío, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy venimos a hablar de cómo funciona la tecnología con la que podemos hablar, efectivamente, ¿no? Y qué tiene detrás, qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues la tecnología en concreto, es a la que llamamos tecnología del habla. Son las tecnologías que utilizamos, como bien decía antes, para comunicarnos en nuestro propio lenguaje, ya sea por voz o ya sea escrito, y forman parte de la inteligencia artificial conversacional, ¿vale? Es una de las áreas, esa IA conversacional, que más han evolucionado en los últimos años, pero vamos, en resumidas cuentas, para trabajar con el lenguaje, estas tecnologías utilizan diferentes técnicas de aprendizaje automático, de machine learning, de procesamiento del lenguaje natural, NLP, voy a ir enseñando machine learning, NLP, y de redes neuronales de aprendizaje profundo, ¿vale? Que sobre todo estas son las que han ido evolucionando muchísimo y han cambiado realmente las reglas del juego en cuanto a qué posibilidades tenemos para construir interfaces conversacionales pues más naturales, ¿no? Y que parezcan más humanas. Estas tecnologías del habla, esta IA conversacional, al fin y al cabo, se resumen en que nos permiten que podamos, bueno, nos pueden escuchar, ¿no? Pueden reconocer nuestro habla, lo que decimos, ¿no? Pueden entendernos y decidir qué acciones realizar, qué tipo de cosas pueden, el comportamiento, básicamente, qué tipo de cosas pueden hacer por nosotros y, por último, pueden respondernos con voz o texto también, ¿vale? Y esto hace que realmente tengamos experiencias que imitan cómo nos comunicamos entre personas, con un montón de retos, de los cuales no voy a entrar hoy porque son muchísimos, porque la comunicación entre personas ya es compleja en sí misma, ¿no? Pero intentamos imitar de la mejor manera posible esta comunicación, ¿no? Las aplicaciones de la IA conversacional, pues son muchas, ¿no? No paro de mencionar, pues la principal, ¿no? Que la principal, bueno, pues es podemos hablar con la tecnología, hacemos que la tecnología sea más accesible, ¿no? Hacemos que la tecnología sea más accesible a personas y contextos, ¿no? Y sobre todo a través de las interfaces conversacionales, ¿no? Interfaces conversacionales con las que podemos consultar información, realizar alguna tarea, y aquí englobamos desde los chatbots como ChatGPT a asistentes virtuales como Alexa, Siri o Google Assistant, ¿no? Ahí os dejo unas cuantas palabrejas. Hay muchos términos que se engloban dentro del concepto de interfaz conversacional, ¿vale? Pero digamos que esta es como la aplicación principal de la IA conversacional, pero no es la única. Nosotros podemos construir herramientas que mejoran cómo consumimos el contenido digital, ¿vale? Pues podemos pasar de leer todo ese contenido que hay escrito en Internet a escucharlo, ¿no? De hacerlo en el móvil, en el ordenador, a hacerlo en cualquier momento, en cualquier contexto, ¿no? En el que quizás la vista o el tacto pues no los tenemos disponibles y podemos escucharlos, ¿no? Aquí como ejemplo tenemos el VoiceOver, que estoy segura que todos conocéis, ¿no? Que nos ayuda y ayuda a muchas personas a poder navegar no solo a través de la voz, no solo a través de la web, ¿no? En un navegador web, sino también en teléfonos como este ejemplo, como un teléfono de Apple con iOS, ¿no? Y la tercera aplicación, que también es muy relevante, es que nos mejora la comunicación entre las personas también. Ya no es solo con la tecnología, ¿no? Es que mejora cómo nos comunicamos entre nosotros. Haciendo que nuestra comunicación pues sea más inclusiva en cuanto a preferencias, modos. Imaginaos, aquí en la imagen veis un anuncio de Google de hace un año en el que lanzaron eran unas gafas, podías ver la transcripción automática de lo que estaba diciendo la persona con la que estabas hablando. Ya no solo la transcripción en tu mismo idioma, sino en otro idioma. Imaginaos que hace la traducción. Estamos hablando con alguien en inglés y estamos viendo lo que nos está diciendo en nuestro propio idioma, en español, ¿no? Entonces, también mejora la manera en la que nos comunicamos entre nosotros. Pero bueno, vuelvo al caso de uso principal, a la aplicación principal,
que es las interfaces conversacionales, ¿no? ¿Y cómo hacen las interfaces conversacionales para comunicarse con nosotros? ¿Qué tienen que hacer, ¿no? ¿Y qué tecnología hay detrás de esto, ¿no? Pues la verdad es que ha habido una evolución, como decía al principio, enorme, ¿no? Desde los primeros chatbots allá por 1950, que se dice pronto, hasta los más recientes, ¿no? Pasando por Alexa o Siri, a las interfaces conversacionales mucho más novedosas como ChatGPT, ¿no? Hay una evolución en los últimos años abismal y la tecnología que utilizan por detrás es realmente diferente, ¿no? Ahora veremos y entenderemos por qué, ¿no? Voy a hablar de Alexa, de un chatbot cualquiera y de cómo funciona ChatGPT, que es un chatbot, pero también utiliza grandes modelos del lenguaje, ¿vale? Y veréis que voy a intentar no meterme mucho en palabrejas técnicas, en términos técnicos, ¿vale? Pero si tenéis cualquier duda, podéis preguntar o podemos preguntar más adelante. Vamos a cómo funciona Alexa. Alexa es una interfaz de voz. No es solo un dispositivo, podemos utilizar Alexa también en un teléfono móvil, ¿no? Es un asistente que a través de la voz se comunica con nosotros. ¿Y qué podemos pedirle a Alexa? Pues imaginaos que le pedimos a Alexa que nos ponga a Rosalía en Spotify, ¿no? Se lo decimos por voz. Aquí tenemos el dispositivo y nosotros le decimos, oye, Alexa, ponme Rosalía. Lo primero que tiene que hacer Alexa es esto, que es habla, que es audio, ¿vale? Pasarlo a un texto para poder así trabajar con él. Esta fase la realiza lo que llamamos es un transcriptor de audio a texto, en inglés ASR, Automatic Speech Recognizer, ¿vale? Y aquí entran en juego muchas variables para que esta fase sea realmente efectiva. Por ejemplo, cuando hay mucho ruido, esta fase pues transcribe peor lo que decimos a un texto, con lo cual hay más errores y es más probable que el resto de cosas que tiene que hacer Alexa para entendernos no las haga bien, ¿vale? Importa también pues el acento, el dialecto nuestro, ¿no? Si entiende las particularidades de cómo nos expresamos. Aquí como buena andaluza, que no sé si me habéis ya reconocido el acento, pues a mí a veces me cuesta que Alexa me entienda a la perfección, sobre todo la Alexa de hace unos años, ¿no? Van aprendiendo y van mejorando la tecnología. Pero la de hace unos años, pues me costaba un poco más, ¿no? Y había cosas que no las reconocía bien. Aquí, uno de los avances tecnológicos que realmente están marcando la diferencia es Whisper, que es una tecnología de OpenAI también, que nos permite transcribir, como os decía, cualquier audio a un texto en múltiples idiomas. De hecho, en español funciona muy, muy bien. Para tener este reconocedor tan bueno, han entrenado este sistema con 680.000 horas de audio en muchos idiomas, ¿vale? Y con diferentes casos de uso para poder así ofrecernos esta herramienta que sin necesidad de tocarla mucho nos sirve para muchos casos de uso, ¿vale? Sigo. El siguiente paso es de ese texto, pues Alexa necesita saber qué es lo que realmente estamos diciendo, qué queremos decir, el significado, ¿no? Entonces, eso se realiza en la segunda fase, la fase del NLU, Natural Language Understanding. Esta fase, pues también hay múltiples tecnologías que resuelven este objetivo, ¿no? Que intentan extraer el significado. Pero las que utiliza Alexa en concreto es un sistema de clasificación que lo que busca es a cada frase que decimos, pues intentar encajarla en un conjunto de frases con la que le hemos entrenado y digamos que, por ejemplo, aquí tendríamos intención, escuchar artistas. Pues tenemos frases con las que hemos entrenado, como quiero escuchar Bob Dylan, pon a los Beatles, ¿no? Que estas son las frases de entrenamiento. Y esto permite que a una frase parecida pueda decir, vale, la persona quiere escuchar a un artista, estupendo, pues ese es el significado que queremos extraer. Pero oye, es que para mi caso de uso necesito saber qué artista en concreto, ¿no? Pues esto son las entidades que también, pues normalmente les pasamos un listado, ya tenemos, en Alexa también hay como listados preentrenados, que nos permiten
identificar esas palabras relevantes del dominio. Pues en este caso, esos artistas, ¿no? Y podríamos tener incluso sinónimos. Pues a los Beatles habrá alguien que a lo mejor le diga los escarabajos, ¿no? Y bueno, en total el NLU es todas esas cajas, todas esas intenciones con diferentes frases que hemos preentrenado, ¿no? Entonces, vale, así podemos hacernos una idea de qué quiere decir la persona cuando nos pide Rosalía en Spotify. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues tendremos que ver qué comportamiento tiene que realizar nuestra interfaz, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y si tiene que extraer información o datos de algún otro lugar, de algún otro sitio. Pero no solo eso, pensad que estamos hablando de conversaciones. A lo mejor también tenemos que recordar lo que hemos hablado previamente en otro turno de conversación, porque si no, esto parece que le tenemos que estar repitiendo todo el rato la misma información, ¿no? Pues todo esto se realiza en esta tercera fase, que es la de gestión del diálogo. En Alexa, pues trabajamos con código. Esta es la fase menos sexy a día de hoy. Es simplemente código en la que implementamos una serie de reglas para definir ese comportamiento que queramos que haga Alexa para ir a buscar, pues, Rosalía. Por ejemplo, si hemos entendido a ese artista, pues lo puedo buscar en un catálogo vía API o en una base de datos. Si no está en el catálogo, pues tendré que decirle a la persona pues que no le entendí o que no tengo a ese artista. Y si sí está en el catálogo, pues voy a seleccionar una playlist, etcétera, ¿no? Esto es un enfoque como muy tradicional, pero que también ha ido cambiando en los últimos años. Deciros que ese enfoque de reglas se está viendo sustituido también por un enfoque más basado en aprendizaje. Pues le damos una serie de diálogos de ejemplos y en sí mismo es capaz de entender un poco mejor o aprender qué tipo de comportamientos tiene que realizar, ¿vale? Pero bueno, entrar en esta parte alargaría mucho más mi presentación. Pero que sepáis que hay una parte más interesante también y basado en aprendizaje. Por cierto, aquí Rasa, que es una herramienta open source, Rasa tiene ese enfoque también, ¿vale? De gestión del diálogo orientado a ejemplos y a diálogo. Paso a la cuarta fase, que es, pues, vale, ya sé cómo me tengo que comportar como interfaz, ahora tendré que generar una respuesta para mi usuario y usuarias, ¿no? En la fase de generación de respuestas también veréis NLG muchas veces por ahí, de Natural Language Generation, ¿no? En esa fase de generación de respuestas, pues la manera más, no tradicional, sino habitual, es tener respuestas en patrones, así, en texto plano, ¿no? Las diseñamos cuál es la mejor experiencia y eso nos lo llevamos al código para que nuestra interfaz seleccione qué tipo de texto tiene que contestar, ¿no? Aquí igual pues tendremos que rellenar con alguna información que hayamos extraído de bases de datos o de algún sitio, ¿no? Esto es otra de las fases que realmente está cambiando con los avances que os voy a comentar en un ratito, ¿vale? Esto está también cambiando mucho. Y por último, ya que tenemos esa respuesta en texto, lo que haremos es, pues, si la persona nos está hablando, tendremos que responderle hablando también. Tendremos que sintetizar ese texto en un audio, ¿vale? Y eso lo hace la última fase, que es la del text-to-speech o TTS. De tal manera que ya pues completamos el ciclo y respondemos, pues aquí tiene Rosalía, ¿no? Esta síntesis de voz pues tiene muchas características, ¿no? Pero digamos que aquí, como TTS, siempre vamos a partir de un texto y para obtener un audio con la narración de una voz. ¿Cómo puede ser esa voz sintética? Pues puede ser la clonación de alguien, ¿vale? Que sería esta primera parte, en la que podemos imitar la identidad de esa persona, tono, timbre, en base a las grabaciones con las que aprende nuestro modelo de síntesis de voz, ¿vale? Esto es muy importante, en base a las grabaciones que tengamos. O podemos tener una voz que no identifica a nadie en concreto porque ha sido entrenada con grabaciones de muchas personas diferentes, ¿vale? Y se mezclan las características para obtener una voz personalizada que se adecue a lo que necesitamos, a las características que queremos, ¿vale? Y a esas las llamamos generadas por IA. Os pongo un ejemplo de clonación de voz, de mi voz, para que veáis las características que tendría, ¿vale? Hola, soy la voz sintética de Nieves Ábalos.
con 10 minutos de audio he conseguido este resultado que estás escuchando. Vale. Y esto es una voz generada por IA. Buenas tardes. Soy una voz sintética generada con inteligencia artificial y que es fruto de la unión de 4 voces femeninas, entre ellas la... Así, os hacéis una idea, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para crear voces sintéticas? Pues, uno, el uso que se le va a dar a esa voz, ¿vale? ¿Dónde se va a escuchar? ¿De qué manera la vamos a consumir? Si a través de una web o vamos a hacer una llamada a una API, ¿no? ¿Qué dialecto, acento, idioma va a hablar esa voz, ¿no? Y aquí rompemos un poco una lanza más allá de los estándares. Podemos tener voces sintéticas que hablen en andaluz, como la que acabáis de escuchar, ¿no? Que hablen en un dialecto particular o con unas características de un grupo de hablantes, ¿no? Que nos interese. También tenemos que tener en cuenta el estilo de la narración, si es un estilo de noticias, si es otro estilo narrativo, si va a ser conversacional, ¿vale? También el caso de uso, los temas que va a tratar esa voz, porque a veces hay palabras del dominio que tenemos que enseñarle a hablar a través de diccionarios fonéticos, ¿vale? Aquí hay mucho trabajo también de lingüistas y lingüistas computacionales, no es solo tecnología, hay muchos roles involucrados también en toda esta parte, ¿vale? En general, en las tecnologías del lenguaje. ¿Cómo funcionaría entonces un chatbot? Ya hemos visto cómo funcionaría una interfaz de voz. ¿Cómo funcionaría un chatbot? Pues simplemente quedándonos con las 3 fases intermedias. No trabajamos con la voz, del texto extraemos el significado, decidimos qué hacer y creamos una respuesta, ¿vale? Estas respuestas también pueden ser multimodales, en el sentido que a lo mejor estamos enviando también una imagen, estamos poniendo algo en pantalla, etcétera, ¿vale? Y ya llegamos a ChatGPT. ¿Cómo funciona ChatGPT? Pues simplificando, no deja de ser como si uniéramos esas 3 fases que os he dicho antes de un chatbot, ¿vale? Pero que las realiza todo a lo que llamamos un gran modelo del lenguaje. Los grandes modelos de lenguaje han sido entrenados con infinidad de datos, vamos a decir llanamente con todo Internet, y son capaces de dar una respuesta en base a lo que le estemos pidiendo, ¿vale? También en texto. Tienen una capacidad abismal y, como decía, simplifica esas 3 fases. Hace como el comprender lo que estamos pidiéndole y decidir qué nos va a responder y generar esa respuesta. En realidad, bueno, el objetivo de los la función de los grandes modelos del lenguaje es que van prediciendo qué palabras son las que son más probables que deberían respondernos en un contexto determinado, ¿vale? Estoy intentando simplificar mucho, pero bueno, con esto no entendemos. El caso, algo que me parece importante comentaros, es que este enfoque del uso de grandes modelos del lenguaje nos quita eso que os comentaba al principio de entender esas intenciones, ¿no? Que es un trabajo, como veis, mucho más manual y, por supuesto, también muy adaptado a un caso de uso en concreto, ¿vale? Si quisiéramos que nos hablara ChatGPT, pues le ponemos un reconocedor de voz como Whisper y una voz sintética, ¿vale? Y ya tenemos a ChatGPT como interfaz de voz, así de simple, ¿vale? Rápidamente, limitaciones y retos de estos enfoques, ¿vale? Lo primero es que, claro, ¿qué buscamos de las interfaces conversacionales como personas, como usuarias, ¿no? Pues, claro, buscamos que nos podamos comunicar en lenguaje natural. Estas interfaces no han tenido éxito durante mucho tiempo porque es que no podíamos comunicarnos en lenguaje natural. Era, pues, lenguaje comando, o si intentábamos hablar como hablábamos entre personas, es que no nos entendían, ¿no? Entonces, eso ha sido una limitación realmente importante de estas interfaces. No poder entender realmente ese lenguaje natural hacía que la comunicación no fuera efectiva, ¿no? ¿Qué buscamos también? Pues a veces buscamos crear vínculos, ¿no? Que nos ayuden y aquí, digamos, que el hecho de que haya interfaces que realmente tienen trabajada una personalidad, que puedan entender y expresar emociones y que tengan algo de empatía, hacen que mejoren la relación que también tenemos con esta tecnología, ¿vale?
Tercer punto, ¿qué buscamos? Pues que sean inteligentes, ¿no? Esto siempre nos ponemos con un chatbot y vamos a evaluarle, ¿no? A ver qué entiende, qué esto razona, esto qué hace, ¿no? Entonces sí, buscamos de alguna manera eso, esa percepción, esa comprensión y ese razonamiento, que no todas las tecnologías son capaces de darlo. Algunas nos generan la ilusión, pero no son capaces de darlo realmente, ¿vale? Y por último, pues buscamos confianza, fiabilidad en la información que nos está dando y veracidad, que no falle y que nos recomiende lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿realmente las interfaces conversacionales a día de hoy cumplen con estos 4 puntos? Pues como decía, ChatGPT, que parece la más avanzada, pues de alguna manera sí que puede dar la ilusión de ser más potente que Alexa en algunos de estos puntos, pero luego, por ejemplo, falla o tiene menos capacidad en otros puntos como en la parte de veracidad, ¿no? Y aquí os resumo esta parte que es la que acabo de comentar, ¿no? La generación de texto con grandes modelos de lenguaje puede dar información no veraz, ¿no? Sin contar, eso sí, con los sesgos que pueda haber en sus respuestas, y siempre va a requerir de que haya mecanismos para garantizar esa fiabilidad y esa calidad en las respuestas, que es importante, es clave en la comunicación, ¿vale? Nosotros, si sabemos que alguien nos miente, no vamos a volver a preguntarle algo, ¿vale? Esto es súper importante. Y luego tenemos que en el otro modo, en el modo que os contaba con Alexa, si tenemos que estar generando respuestas con patrones, eso es complejo, es un trabajo arduo y además tenemos que crear muchas variaciones en las respuestas para que realmente podamos tener una conversación que imite esa naturalidad, ¿no? Y otra limitación súper importante, y os menciono solo algunas, es el idioma, ¿no? Claro, estas tecnologías están basadas en el lenguaje, con lo cual necesitamos datos en un idioma, audios, textos, gran cantidad de datos, ¿no? Para algunos modelos menos, para otros más. Pero si no tenemos estos datos digitalizados en ese idioma, pues a lo mejor tenemos un problema, ¿no? También pensar que no todo es IA. De todo el proceso hay partes que están diseñadas para las características lingüísticas de ese idioma. Y que tienen que ver con la fonética, con otro tipo de herramientas que tenemos que construir en torno a ello, ¿vale? Si no, digamos que una tecnología que está diseñada para entender el español, pues no va a entender el inglés si no sabe de inglés, resumidas cuentas, ¿no? Y voy acabando, que si no me enrollo mucho. Esto que os cuento, aparte de esas interfaces conversacionales y esos asistentes de voz, pues podemos aplicarlo en otras tareas, ¿no? Pues podemos simplemente tener una aplicación que reconozca la voz y transcriba el texto. Y solo estamos usando esa parte, ¿no? Pues podemos tener una aplicación para pasar de todos los artículos de un blog a voz. Solo usamos las voces sintéticas, ¿no? Podemos tener una aplicación que sea capaz de entender la información que tengo en documentos, ¿vale? O de si yo busco algo, pues generar respuestas ya sea, bueno, más avanzada o menos, o extraer información de esos documentos y APIs, ¿no? Y digamos que son bloques que podemos mezclar, ¿vale? Para crear productos según la experiencia de uso que también queramos, pues según el modo, si va a ser un producto de voz, texto multimodal, según el canal donde se va a usar ese producto, en web, en una app móvil, en Alexa, vía API, ¿no? Según la interacción que queramos aportar, ¿no? Si es algo más, menos interactivo, como escuchar simplemente un audio, si es algo más interactivo, incluso estamos teniendo conversación con esa herramienta, ¿vale? Y acabo con un ejemplo. No voy a poner el vídeo porque se me va de tiempo, que ya son las 1:30, pero bueno, os dejo la web, os cuento rápidamente unas pinceladas de qué es este proyecto. Este es R2IA, es un proyecto para ofrecer información electoral de una manera más accesible para municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta prueba de concepto se pudo probar en las elecciones municipales pasadas, del 28 de mayo. También se van a poder utilizar en las elecciones generales del 23 de julio, ¿vale? ¿En qué consiste este proyecto? ¿Y por qué hay inteligencia artificial conversacional aquí? Pues mira, este proyecto consiste en la generación de noticias por parte de la empresa narrativa, usan generación del lenguaje natural
a partir de los datos oficiales que consumen en tiempo real durante la jornada electoral, durante el recuento de los votos, consumen esa información y generan noticias. La IA conversacional nos ayuda con voces sintéticas que se puedan escuchar esas noticias, ¿vale? Generamos la narración en audio con estilo de locución de noticias, ¿vale? Incluso con una cortinilla de audio de fondo, y además permitimos que se pueda consultar toda esa información y escuchar la noticia no solo en esta web, RTVIA, sino también a través de Alexa. Podemos escuchar y preguntarle por datos en concreto acerca de mi municipio. Y todo esto, como os decía, centrado en municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Así que, bueno, he ido muy rápido, espero que no haya liado mucho. Gracias, muchísimas gracias por vuestra atención. He dado unas pinceladas. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, luego están las preguntas, y si no, aquí tenéis mis datos de contacto, que estaré encantadísima de contaros más cosas y de profundizar en lo que queráis, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Nieves. Gracias por tu presentación, por eso. Ya sabíamos que a veces el tiempo lo tenemos que ajustar un pelín, pero ha ido todo perfecto.